Vamos a disculpar que estoy teniendo algún pequeño problema. Vale, yo creo que está todo solucionado. Okay. ¿Qué es lo que vamos a ver durante el día de hoy? Pues evidentemente vamos a ver la importancia que tienen las barreras intumescentes como parte de la protección pasiva en la fachada. Vamos a ver qué tipo de riesgos están asociados a este tipo de fachadas ventiladas que cada vez más tienen más predominancia como solución constructiva y un poco todo el alcance normativo que hay detrás de ellas. Vamos a hacer un pequeño análisis del desgraciado accidente o incendio que hubo en Valencia ahora aproximadamente un año y evaluar o valorar realmente el impacto de este tipo de medidas en ese tipo de incendios. Veremos también un poco, y no vamos a entrar al detalle porque el objetivo del día de hoy, lógicamente, no es hablar de producto específico, sino hablar un poco de la gama, presentaros un poco la gama de soluciones para que veáis qué diferencias técnicas o qué diferencias aplicativas puede haber respecto al tema de la conveniente elección de la barrera intumescente. Y vamos también un poco a entrar en cuáles son los criterios mínimos y exigibles para poder hacer una buena prescripción de la barrera intumescente adecuada. Dicho de otra manera, qué tipo de requisitos debemos de considerar en nuestros proyectos para que el proveedor, en este caso nosotros, podamos hacer una correcta elección de cuál es el producto adecuado para vuestro tipo de fachada. Sin más dilación, vamos a empezar, como digo, por el principio. Sí que recuerdo que veréis en la barra superior una serie de herramientas. Hay una de ellas que se llama Chat, ¿vale? En la que si la activáis podréis desplegar en la parte derecha de la pantalla un menú donde podréis escribir todas vuestras dudas, consultas, sugerencias o comentarios. Por eso, David, en caso de que alguno de vosotros pues tenga alguna duda, como yo ahora estoy en modo de presentación y no puedo ver el chat, pues será David el que me ayudará a elevarla a pública vuestra consulta o pregunta y en la medida de lo posible pues os iremos dando respuesta. La idea de este webinar no es dar una clase magistral, sino que es poder de alguna manera enfocarnos en las partes principales de este tipo de producto para tener una información básica pero de alguna manera concreta para qué sirven y en qué apartados de nuestro proyecto pueden darnos solución. Muy bien, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las barreras para cavidades? Pues lógicamente las barreras para intumescentes para cavidades son unos elementos que están diseñados precisamente para sellar las cavidades de estas fachadas ventiladas y evitar la propagación de la llama y el humo en caso de incendio. Este tipo de barreras intumescentes están constituidas o están diseñadas con distintos elementos, pero como os podéis imaginar, uno de estos elementos son unas bandas intumescentes que en contacto con la llama lo que hacen es multiplicar por mucho el tamaño que tienen, permitiendo sellar estas cavidades. Lo más importante, lo indico aquí al inicio de la presentación y es algo con lo que nos vamos a tener que quedar para el resto de la presentación y siempre que pensemos en barreras. Este esquema que veis a la derecha, que es una sección constructiva de una fachada ventilada, al final resume las partes más importantes a la hora de hacer un buen diseño o una buena prescripción de una barrera para fachada. Y son tanto la dimensión de la barrera que vamos a tener que utilizar, y lo veis aquí señalado con las cotas B, C y D, pero sobre todo para poder definir nosotros estas cotas o poder prescribir el producto adecuado tenemos que tener en cuenta parámetros como la dimensión de la fachada, es decir, qué cantidad de aire, cuál es el gap que tenemos que cubrir, cuál es la dimensión del aislamiento que va a estar diseñado en esta fachada ventilada, que al final lo que nos dirá es el espacio, el gap que nos va a quedar, que vamos a tener que sellar en caso de incendio, y también, sobre todo, lo más importante es definir los sustratos, tanto el sustrato interior sobre el que vamos a apoyar la barrera, como el sustrato exterior de la fachada ventilada, para tener la certeza de que estos materiales cumplen con dos parámetros. Uno, con la normativa que pueda ser de aplicación
y por el otro lado, lógicamente, que tienen un nivel de combustibilidad adecuado, no inferior al que la barrera pueda permitir. ¿Cuáles son los beneficios de las barreras intumescentes? Lo que hemos comentado, previenen la propagación del fuego, garantizan la seguridad estructural y humana, es decir, el evitar que el fuego progrese verticalmente, lo que nos va a hacer es que nos va a permitir ganar tiempo indispensable especialmente para la evacuación de las personas, y sobre todo si retrasamos la evolución del fuego, lo que va a permitir también es que los cuerpos, los servicios de bomberos o de extinción puedan llegar antes al edificio, puedan actuar antes y puedan intentar minimizar o reducir el impacto catastrófico que puede tener un incendio. Y obviamente facilitan el cumplimiento normativo, que para eso está, intentar cumplir con el nivel de exigencia que cada una de las normas de aplicación nos puede llevar a cabo. ¿Por qué necesitamos barreras en nuestras fachadas? Primero, porque cada vez más estaremos de acuerdo que los revestimientos exteriores forman parte de la arquitectura actual, tanto desde el punto de vista de la renovación con sistemas tipo SATE, como y sobre todo en nueva edificación donde la fachada ventilada empieza a ser predominante. ¿Por qué? Porque el poder instalar una fachada ventilada nos va a permitir aumentar en mucho la disipación de la humedad y aumentar la eficiencia energética de ese edificio, de esa envolvente. Pero claro, por contra, el disponer de estos sistemas de fachada ventilada, pues evidentemente provoca que precisamente esta cavidad que existe entre la piel del edificio y el exterior de la fachada, pues en caso de incendio nos provoque lo que denominamos el efecto chimenea y por esta cavidad pueda progresar con muchísima facilidad el fuego. Con lo cual sí tiene ventajas desde el punto de vista del impacto que tiene desde la eficiencia del edificio, pero hemos de también tener claro que es un inductor a la propagación del fuego. Por tanto, la primera y más importante función de las barreras para fachadas, lógicamente es lo que comentábamos anteriormente, es el sellado de estas cámaras para evitar la propagación del fuego y que no se desarrollen y se propaguen rápidamente. Aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? O de alguna manera, ¿qué me he pasado? Explico un poco lo que hablábamos de este efecto chimenea. Lógicamente, entre la piel del edificio y la cara exterior de la fachada ventilada, ¿vale? Estamos generando este tipo de efecto. Por una diferencia de temperaturas que se producen en las distintas alturas del edificio, pues evidentemente por temas estrictamente físicos se generan corrientes de convección. Evidentemente estamos todos de acuerdo que en el caso de que desgraciadamente se produzca un fuego en la fachada de este edificio, pues esta circulación permanente de aire que se genera, lo que va a hacer va a ser, en ese triángulo del fuego conocido, va a ser un inyector permanente de oxígeno a la combustión de ese fuego. En conclusión, las barreras ventiladas evidentemente hacen este tipo de efecto, con lo cual son propagadores del fuego. Desde el punto de vista normativo, ¿cuáles son las normas que afectan a la barrera? La primera de todas, y yo creo que es la más importante, es la normativa inglesa, la TGD 19, que es una normativa desarrollada en el Reino Unido. Es actualmente la única normativa de referencia y además está siendo la normativa base para desarrollar el proyecto de norma europeo, que entiendo que a lo mejor en 1 o 2 años verán la luz. ¿Vale? Esta normativa al final es una guía establecida y de referencia para todos los países, donde se fijan los criterios para el diseño y la instalación y mantenimiento de este tipo de barreras. Insisto que esta normativa está ampliamente aceptada en todo el mundo porque actualmente es la única normativa existente en el tema de barreras y además va a ser elemento de referencia para el desarrollo de esta norma, de este proyecto de norma, como os comentaba. Pero además de esta norma,
en nuestra regulación normativa a nivel española también disponemos de los documentos básicos de seguridad en nuestro código técnico, donde se hace referencia a este tipo de elementos y sobre todo cuáles son los niveles de exigencia de los elementos que debemos de incorporar en nuestras fachadas en función de una serie de criterios. Y por último, la última norma de referencia que también afecta y que lógicamente es de amplia introducción es la N, la 1363 en su parte 1, que al final lo que establece los procedimientos y los criterios generales para la clasificación de resistencia y de reacción al fuego de los materiales. Indispensable, lógicamente, pues para poder acreditar que un elemento es capaz de soportar fuego durante un tiempo determinado. Disculparme que haga un breve inciso. Joana Nieves, muy buenos días. Comentábamos que como estamos procediendo a la grabación del webinar, te pediría que por temas de protección de datos apagues tu cámara para que no te hagas demasiado famosa, si te parece. Muchísimas gracias. En relación al código técnico, al documento, a este documento de seguridad contra incendios. Aquí sí que me gustaría realizar una doble lectura. La primera, la que ya recogía en su revisión del 2016, donde se abordaba el tema de las barreras para fachada ventiladas de forma muy sucinta, hacía referencia, pero muy de pasada, y lo que hacía en su revisión del código técnico, en su documento básico de seguridad contra incendios, es establecer un doble criterio. Edificios de gran altura, que son aquellos que tienen una altura superior a los 18 metros, y los criterios restrictivos para edificios de menos de 18 metros. En el caso de aquellos edificios que fueran superiores a 18 metros, lo que establecía en su revisión del 2016 es que teníamos que incorporar las barreras para cavidades o bien cada 3 plantas, cada tres forjados deberíamos de colocar una barrera que nos genera una sectorización a esa altura, o bien cada 10 metros de altura del edificio. Cuando se refería a edificios de menos de 18 metros, lo que en su momento, en la revisión del 2016, lo que decía este documento básico era en el caso de que los materiales con los que hayamos construido los elementos de fachada tengan una clasificación no inferior a BS3 de 2, no sería necesario incorporar barreras en fachada. Si los elementos de fachada tenían una clasificación al fuego más desfavorable de este BS3 de 2, en ese caso sí que deberíamos de plantearnos el incorporar barreras para fachada. Y la otra cosa que el código técnico, el documento básico, acreditaba en la revisión del 2016 es que el nivel de resistencia al fuego debía de ser para las barreras de EI 30 minutos. En la actualización del código técnico del 2019, lo que hace es desarrollar algún elemento más para darnos más indicaciones o mejores indicaciones en el tema de la instalación de las barreras para fachada. Y en este caso, lo que comenta, independientemente de las barreras de fachada, es que para todos aquellos elementos de fachada con la unión en el forjado debemos de asegurarnos que al menos en 1 metro de altura a la altura en el plano de forjado, es decir, 50 centímetros por arriba, 50 centímetros por abajo, como indica la figura esquemática de la derecha superior, debemos de garantizar una resistencia al fuego de 60 minutos. Si tenemos en alguno de los casos, como es el esquema de la parte inferior derecha, que tenemos una protuberancia en fachada, lógicamente que va a ser un elemento que va a mejorar o va a impedir el desarrollo del fuego, va a ser un obstáculo al desarrollo del fuego. En este caso, esta franja de 1 metro puede ser reducida en función del vuelo que tenga este elemento protuberante que salga de nuestra fachada. Esto es lo que reza la nueva revisión del código técnico. En lo que hace referencia
al tema de las barreras, lo que dice es, mantiene los criterios de la revisión del 2016 por lo que hace referencia a la altura del edificio, y lo que dice es que evidentemente habremos de considerar la incorporación de barreras intumescentes o de barreras en nuestras fachadas como un elemento válido para evitar el desarrollo vertical del fuego. ¿Vale? Actualmente es todo lo que, de alguna manera, los niveles de exigencia que están recogidos en este documento básico. Sí que es cierto, y esto sí que es importante señalarlo, ya lo veremos en breve, que cada vez más, tanto por un tema de concienciación de seguridad en nuestras fachadas y por el impacto que tiene que se provoque un fuego en esta situación, y el caso del incendio de Valencia es un claro ejemplo que nos afecta y nos toca directamente, pero también todos conocemos el incendio que se provocó en las torres de Greenfield en Reino Unido, hará ahora unos, si no recuerdo mal, unos 4 o 5 años, pues evidentemente tanto desde la parte de proyecto como y especialmente por parte de las aseguradoras son puntos críticos o claves en cuanto al tema de el conseguir que nuestros edificios puedan ser asegurados, y evidentemente las aseguradoras cada vez más contemplan y valoran que este tipo de seguridad incorporados en las fachadas son motivo para reducir las primas que impactan directamente sobre el coste. Lo que comentamos, el edificio de Valencia, que ahora hará en febrero, este febrero hará exactamente un año de este desafortunado incendio en este edificio residencial. Hay mucha literatura escrita. Cualquiera de nosotros, si quiere entrar un poquito más al detalle, existen informes periciales al alcance de todo el mundo para entrar en detenimiento de cuáles fueron las causas, pero de forma resumida es a partir de la provocación fortuita de una llama. Se derivó a este pequeño incendio que fue alimentado precisamente por la cavidad de la fachada ventilada, básicamente por dos efectos. Uno, por la utilización de los elementos combustibles que estaban diseñados en esta fachada, es decir, los elementos que constituían en esta fachada eran altamente combustibles, con lo cual facilitadores de la combustión. Y segundo, el hecho de que estas fachadas ventiladas carecieran de cualquier sistema de barreras provocó, por lo que explicaba antes del efecto chimenea, pues que la propagación fuera relativamente sencilla. Si cualquiera de nosotros ve el vídeo, y los hay, esto es una imagen extraída de estos vídeos, verá cómo prácticamente en 5 minutos, desde la primera aparición de llama visible desde el exterior hasta que estamos en la situación que veis en las imágenes, pasan muy pocos minutos. Es decir, la capacidad de desarrollo de un fuego, sobre todo si es alimentado tanto desde el punto de vista de los materiales como desde el punto de vista de aportación de oxígeno, es increíblemente rápido. Las consecuencias, como todos sabemos, fue la destrucción total del edificio, la evacuación urgente de residentes, por un lado, con la desgracia de las muertes que hubieron, que si no recuerdo mal perecieron 10 personas, pero con la gran suerte que fue en horas donde el edificio no estaba muy lleno, y eso evitó desgracias mayores. Si este incendio se hubiera producido a la 1 o a las 2 de la madrugada, yo creo que tenemos todos claros que el número de víctimas hubiera sido tremendamente mayor, con un nivel de pérdidas humanas importantísimas. Pérdidas humanas, que es siempre lo más importante y el primer objetivo de toda la protección pasiva en los edificios, pero lógicamente pérdidas económicas. Es decir, el hecho de que la propagación se realice de forma tan rápida e inmediata hace que muchas veces puedas salvar muy poco del inmueble y de los bienes que están contenidas en él. En conclusión, y desgraciadamente siempre a toro pasado, viendo este tipo de incendios, a partir de ahí el nivel de sensibilización,
especialmente por las pérdidas de vidas humanas, pero sobre todo por identificar esas debilidades en ese tipo constructivo, pues evidentemente nos tienen que llevar a plantearnos que en todos nuestros proyectos de fachada, especialmente los proyectos de fachada ventilada, incorporemos esas medidas de seguridad en ellos como parte de alguna manera intrínseca o como parte obligatoria del propio proyecto, como lo puedan ser otros elementos de anclajes o de definición de otros elementos constructivos. Muy bien, pues hasta aquí esta primera parte. David, ¿hay algún comentario en el chat? ¿Alguno de vosotros tiene alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? No ha habido ningún comentario al respecto todavía. Perfecto. Pues seguimos con la segunda parte, que es un poco, ya hemos hablado de qué son las barreras intumescentes, hemos visto cuáles son sus principales beneficios, cuáles son, dicho de otra manera, los perjuicios que generan en este tipo de fachadas el que no se considere este tipo de sellado, de sectorización. Y ahora vamos a ver un poco la tipología, lógicamente, de este tipo de barreras. Vamos a presentaros nuestra gama de productos, pero insisto, no hay un objeto específico de hablaros de las bondades que las tienen nuestros productos, sino de identificar cuáles son las diferencias o las características técnicas y prestacionales que tienen las barreras y que van a permitir de una manera u otra, lo que decíamos en el primer esquema inicial, poder cubrir esa necesidad de qué espacio tengo de cámara, cuál es el espesor de aislamiento que he diseñado en mi cámara, cuál es el gap, el espacio restante que me queda, que es el que voy a tener que cubrir con la intumescencia del producto en caso de que se produzca un incendio. Y por último, cuáles son la tipología de los sustratos o de los materiales con los que yo confecciono mi fachada ventilada, a fin y a cuenta de poder garantizar que el conjunto va a trabajar de forma uniforme. Por un lado, tenemos lo que nosotros denominamos el grupo de las barreras para cavidades pequeñas. Cuando hablamos de cavidades pequeñas, estamos haciendo alusión no en tanto en cuanto al tamaño que tiene esa barrera físicamente, sino al gap que va a cubrir. Y en este caso podemos estar cubriendo, pues básicamente, gaps de entre 25 y 65 milímetros. ¿Vale? Insisto que esa sería la medida que quedaría entre el aislamiento y la cara exterior de la fachada ventilada, que es la que deberíamos de cubrir con la barrera o con la parte intumescente de la barrera, que es la que no tiene que asegurar un correcto sellado. Y luego vamos a las barreras de grandes cavidades, que aquí lo que evidentemente nos hacemos referencia es que ese gap que queda entre el aislamiento y la fachada ventilada, lógicamente no es de 5, 10, 15, 20 milímetros, sino que ya estamos hablando pues de medidas superiores de 100, 200, 300 milímetros. Por eso esta es una parte importante a tener en cuenta, porque lógicamente en función de la tipología de nuestra fachada, pues obviamente vamos a tener que segmentar o vamos a tener que filtrar qué tipología de barreras puede ser la más adecuada. Y eso afectará no solo la parte prestacional, sino sobre todo también a la parte de instalación. Lógicamente, el colocar un tipo de barreras u otras, grandes o pequeñas, afectará también a la simplicidad a la hora de instalar. Las pequeñas van instaladas simplemente con unos tornillos autorroscantes que fijan la banda directamente al sustrato interior de nuestra fachada. Por contra, las barreras para grandes cavidades, precisamente por esa mayor dimensión, requieren de grapas o de escuadras de sujeción previa sobre las que posteriormente vamos a colocar las barreras intumescentes. No voy a entrar al detalle, pero sí que me gustaría mostraros algunos vídeos que yo creo que son ilustrativos de cómo funciona este tipo de producto. He seleccionado dos, uno de un pequeño vídeo para que veáis cómo trabaja una barrera intumescente para pequeñas cavidades, ¿vale? Desde el punto de vista tanto de la colocación como tanto del punto de vista de cómo funciona. Es una banda que queda adherida al soporte con tornillería y en caso de fuego, pues lo que veis, crece la intumescencia de esta barrera y me permite absorber la distancia que me queda entre la barrera y la cara exterior de la fachada ventilada. Lógicamente, espera que no me salta ahora, ¿vale?
Habéis visto el portfolio, que es amplio, pues lo mismo, para cada una de las exigencias dimensionales que tenemos para esa barrera de cavidades de pequeña dimensión, pues disponemos de distintas barreras para irlas absorbiendo con un sistema de funcionamiento relativamente parecido. No voy a detenerme aquí, insisto, porque el objetivo del webinar de hoy no es entrar en la valoración específica de nuestro producto, sino hablar de los genéricos. La diferencia también, y eso es importante que lo veáis, es en la parte que aparece de la simbología en cuanto a la resistencia. Disponemos de barreras que tienen una resistencia al fuego de 60 a 180 minutos. Hablábamos que el código técnico tiene un nivel de exigencia mínima de 30 minutos, como recordaba. Eso no significa que en nuestros proyectos seamos evidentemente o aumentemos el nivel de prestaciones para homologarlo a niveles de resistencia del resto del sector de fuego, o que queramos aumentar los niveles de protección en función de los criterios y los parámetros de nuestro proyecto. Por eso nuestras barreras no solo cubren con los mínimos exigibles que el código técnico en su documento básico exige, sino que evidentemente tienen unos factores de seguridad muchísimo o mayores de los solicitados. Este es otro de los productos, son barreras para cavidades pequeñas. En este caso, la característica de este producto es que aparece en rollo. Cuando tenemos que tener grandes metrajes de colocación, pues evidentemente por temas específicamente vinculados a la instalación, pues en vez de ir con tiras de barreras, vamos con rollo, pues lógicamente podemos tener unos tiempos de instalación muchísimo más eficientes. Y así progresivamente con el resto del portfolio. Sí que me voy a detener en el siguiente, ¿vale? Este sería ya un ejemplo de barreras de grandes cavidades, lo mismo, beneficios, cumplimiento especialmente con la regulación que os comentaba, con la normativa inglesa, que es la normativa de referencia, bla, 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 bla. Pero aquí sí que quiero hacer hincapié en este vídeo también para que veáis un poco, cuando hablamos de barreras para grandes cavidades, veáis visualmente la diferencia significativa que hay con la que estábamos hablando. Es decir, las grandes cavidades serán barreras que tendrán que cubrir no solo todo el espesor del aislamiento, sino también la cámara, la gran cámara en este caso, una cámara mayor que va a quedar entre el aislamiento y el soporte exterior, como podéis ver en este caso de aquí. Son vídeos muy sencillos, pero creo que altamente ilustrativos del funcionamiento. El resto de bandas del serie de las cavidades, como hemos comentado. Y especialmente también me paro en este punto de aquí para señalar lógicamente que cuando hablamos de barreras no solo estamos hablando de barreras horizontales y discúlpame porque es algo que debería haber añadido en la parte inicial de la presentación. Cuando hablamos de barreras para cavidades hemos de tener en cuenta que hablamos tanto de barreras horizontales, ¿vale?, como barreras verticales. Cuando nosotros estamos en nuestro proyecto sectorizando, deberemos de asegurarnos que el fuego no progresa verticalmente, pero que también vamos a querer que en nuestra fachada el fuego no pueda ir saltando de forma horizontal de un apartamento a otro. Con lo cual, en todos los proyectos de fachada donde incorporemos las barreras como elemento de seguridad, ya me adelanto a comentaros que habrán esos dos tipos de barreras, las verticales y las horizontales. La diferencia estriba, y por eso me detengo en este producto especialmente, que como os podéis imaginar, como las barreras horizontales van a formar parte del conjunto de la fachada ventilada, es decir, vamos a querer que trabajen solidariamente con esa posibilidad de la renovación del aire para ser más eficientes térmicamente, van a tener que permitir esa ventilación, es decir, van a tener que estar sin funcionamiento, dejando ese gap para que permitan pasar aire. No así las barreras verticales, que en este caso sí que pueden cubrir la totalidad de la dimensión entre el sustrato interior y el sustrato exterior. Por eso os presento este tipo de barreras, que en este caso estas barreras están, la materia prima que las
que con las que se fabrican es la lana de roca, este tipo de productos lógicamente no crecen porque nos cubren la totalidad en vertical de la distancia que hay entre el sustrato interior y el sustrato exterior, porque aquí no necesitamos asegurarnos de que el aire ventile por ahí, pero sí vamos a sellar totalmente la posibilidad de que el fuego pueda progresar horizontalmente de un apartamento a otro. Insisto que si hay alguna duda o algún comentario, no dudéis en escribirlo en el chat y David dará buena cuenta de ello. Desde el punto de vista ya estrictamente de bien, ya sé lo que son las barreras, ya sé cuál es su importancia, el lugar que ocupan de prevalencia en el diseño de una fachada ventilada. Ahora bien, como os comentaba, ¿cómo puedo prescribir o cómo puedo saber exactamente qué tipo de barrera va a ser el adecuado en mi configuración de fachada ventilada? Teniendo en cuenta que sabemos todos que hoy en día cada fachada ventilada prácticamente se hace a medida, es decir, no hay excesivas fachadas ventiladas, sino que muchas de ellas se desarrollan en función del propio proyecto constructivo. La única información, y lo resalto, la única información que a nosotros nos hace falta para asegurarnos de realizar una correcta prescripción o elegir adecuadamente la fachada ventilada, la barrera para esa fachada ventilada es conocer primero si la fachada es o no es ventilada, ¿vale? Porque eso va a variar sensiblemente el tipo de elementos que vamos a incorporar. Cuando hablamos de fachada no ventilada, evidentemente estaremos todos de acuerdo que hacemos referencia estrictamente a fachadas tipo SATE, donde por encima de la piel del edificio estamos incorporando pues, las placas de EPS con una malla y un acabado general. En ese caso, todas las barreras que vayamos incorporando tienen la característica, como hemos comentado, como las barreras verticales. Como no va a haber espacio, no va a haber cámara entre la piel interior del edificio y la piel exterior de la fachada, todas las barreras, tanto horizontales o verticales que vayamos a colocar, obviamente no crecerán, es decir, ocuparán el 100% de la dimensión. El otro es el tamaño de la cavidad. En caso de que sean ventiladas, hemos de saber exactamente cuál es el espacio que nos va a quedar de cámara de aire. La medida del aislamiento, como os comentaba, para saber cuál es el gap que vamos a tener que cubrir y sobre todo tanto el tipo de soporte, el material con el que está confeccionado la piel interior como la piel exterior de la cámara y la resistencia de fuego con la que tenemos que cubrir. Sabiendo estas 4 o 5 cosas, nosotros podemos prescribir rápidamente y de forma efectiva la barrera más adecuada para cada uno de estos proyectos. Por eso, y me permito añadirlo aquí en la presentación, disponemos de un cuestionario tal como este de aquí, donde simplemente os pedimos que nos referenciéis dónde está la obra, la altura de ese edificio, más que nada para tener claro cuál es la aplicación de la norma de referencia o el tipo de actividad. No es lo mismo un edificio residencial que un edificio industrial que tiene otro tipo de consideraciones de clasificación al fuego en función de la carga de fuego que tenga esa actividad, ¿vale? Pero sí que con este formulario que os lo podéis descargar directamente desde este apartado de nuestra web, nosotros de forma muy rápida y eficiente podremos daros respuesta adecuada del tipo de barrera adecuado y tal. En cada una de las barreras que habéis visto, que están evidentemente en nuestras páginas web, además de la ficha técnica, de las características del producto y los beneficios que aporta, veréis también que hay unas tablas de las prestaciones de cada una de estas barreras. Lo digo porque esto a veces, especialmente para prescriptores, es decir, para ingenierías, para arquitecturas o para actividades empresariales que ya tengan un departamento técnico, son interesantes porque al final lo que aquí decimos o lo que aquí resumimos es cuáles son las dimensiones de esta barrera, cuál es la tipología de sustratos, tanto interior y exterior, donde hemos ensayado este tipo de productos y donde podemos garantizar su correcto funcionamiento y las dimensiones de las cámaras que pueden cubrir este tipo de productos. Estas tablas son muy interesantes y están para cada una de nuestras barreras, con lo cual, insisto, para todos aquellos que evidentemente tengan un conocimiento técnico algo mayor, con estas tablas ya no nos van ni a necesitar para poder identificar cuál es la barrera adecuada. Simplemente viéndolas es muy fácil saber, es decir, en función del diseño de
de mi fachada, pues este es el más adecuado, está garantizado, me cubre esta medida y ya está. Os facilitamos el trámite. Veréis que en el apartado de la web podéis descargaros este PDF, lo podéis rellenar, lo podéis volver a subir, lo podéis volver a adjuntar indicándoos vuestros datos de contacto y rápidamente nuestro departamento técnico se pondrá en contacto con vosotros y os hará la prescripción adecuada. Pues hasta aquí he intentado ceñirme muy bien al tiempo porque sé que el tiempo es oro y vamos todos muy apretados de agendas. David, una vez más, me gustaría preguntarte si se ha generado algún tipo de duda, comentario o pregunta específica respecto al tema de las barreras, su aplicación o sus ventajas. No, no ha habido ninguna pregunta. No. Perfecto, pues entiendo y deseamos que lógicamente la presentación haya sido factible, que os haya permitido orientaros sobre este tipo de productos y entender realmente su campo de aplicación. Y lógicamente, como vais a recibir la presentación, aquí están nuestros datos de contacto, con lo cual pues os invitamos que todos aquellos que en un momento determinado quieran ampliar la información sobre las barreras o que por circunstancias o porque hay un proyecto en el que estén trabajando que tengan que incorporar la barrera como parte del proyecto, pues estamos a vuestra entera disposición pues a posteriori para daros respuesta a cualquier consulta que nos podáis hacer. Dicho lo cual, no solo nos queda pues una más agradeceros vuestro tiempo, daros las gracias por vuestra asistencia, desearos un excelente fin de semana, que es una de las grandes ventajas de que sea viernes, y esperamos vernos en próximos webinars formativos. Gracias a todos y Te dan las gracias desde aquí, desde el chat. perfecto, pues nos vemos en la siguiente. Gracias y saludos. Gracias a todos. Adiós. Adiós, buenos días.